Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayo Petit y con la Red Global de la Diáspora, vamos a conversar como todas las semanas con Vladimiro Mujica, él es vicepresidente de Benamérica justamente. Y Vladimiro, yo quiero hoy darle connotación a dos temas. Primero, el premio que se le acaba de otorgar a María Corina Machado, ¿verdad? Este, como lideresa comprometida con la libertad y la democracia de los pueblos y de su pueblo en particular. Y un pronunciamiento de Abascal en España, que me acaba de llegar, donde se reunió con el Mundo González y le manifestó su preocupación por la injerencia de Zapatero como engranaje del régimen, pero al mismo tiempo confiado en que él va a estar de vuelta a Venezuela presidiendo el gobierno para el cual fue elegido. Yo creo que son dos aspectos relevantes que refuerzan el optimismo y la confianza en que esto se resuelve en algún momento. Yo no sé, yo quiero que tú me des tu parecer, si esa viabilidad que yo estoy apreciando está realmente a la vuelta de la esquina o hay otros tramos complejos que superar todavía. Bueno, José Antonio, buenos días. Yo, como a veces conviene hacer, es mejor comenzar por las buenas noticias que por las noticias preocupantes. Claro. La buena noticia es este premio extraordinario que le dieron, que le confirieron, otorgaron a María Corina Machado. Quizás para muchos venezolanos la figura bueno, es un nombre difícil de pronunciar, pero digamos, vamos a la pronunciación que mucha gente usa en español. Václav Havel. Sí, sí, bueno, ok, vamos a consolarnos con eso a pesar de que no es así como se pronuncia en checo. Pero la gente sabe a qué nos estamos refiriendo. Sí, no es así como se pronuncia en checo, pero para mí, desde hace tiempo, no a raíz de este premio, para mí desde hace mucho tiempo, a pesar de que Havel murió en el 2011, él fue una de las figuras más importantes, uno de los líderes más importantes que surgieron en la Europa fraccionada de la anexión de la Unión Soviética. Es decir, recordemos que en los tiempos en que él hacía, su nombre se hizo más relevante, Checoslovaquia existía como país y después fue la República Checa. Sí. Y entonces el rol de Havel en lo que yo podría llamar la resistencia civil, la resistencia pacífica a la imposición soviética y después de los comunistas en Checoslovaquia, fue muy notable. Y eso es una participación que tenía antecedentes muy importantes en la Primavera de Praga. Sí. Primavera de Praga, recordemos, fue lo que se produjo en los 60, 1968, por ahí, y dio origen fue determinante en la fractura del MAS del Partido Comunista, y fue determinante para que uno de nuestros más prominentes pensadores, Teodoro Pekov, sí, escribiera un libro que se llama Checoslovaquia, el socialismo como problema, y que tocaba precisamente el tema no solamente de la Primavera de Praga, sino cómo se podía hablar de socialismo democrático en medio que se originaran en ideas progresistas en medio de un conflicto con regímenes autoritarios como el que había en Checoslovaquia. Con esa inspiración nació el MAS. Por eso te digo que eso fue determinante para que se produjera la fractura del MAS del Partido Comunista. Ese libro de Pekov, que hizo historia en nuestro país e internacionalmente,
está conectado con la historia de Havel, porque Havel era un dirigente importante durante el tiempo de la Primavera de Praga, que terminó en la invasión soviética de Checoslovaquia. Entonces, el hecho de que le hayan conferido este premio a María Corina Machado por su actuación en defensa de los derechos humanos, que es la razón fundamental por la cual se otorga el premio, sí, eso hace que este premio sea internacionalmente considerado prácticamente en el mismo nivel que el Premio Nobel de la Paz. La diferencia es que el Premio Nobel de la Paz está influenciado por cuestiones políticas muy... Este también, pero digamos, sí, se le ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a gente que en verdad, a personajes que en verdad no actuaron en favor de la paz, sino más bien poniendo en riesgo la paz del mundo. Pero bueno, esa es otra discusión. El punto es que se le haya otorgado este reconocimiento a María Corina Machado es no solamente un reconocimiento a ella como líder de la nación en este momento, sino que un reconocimiento a todos los que en Venezuela han estado luchando y fuera de Venezuela porque se respeten los derechos humanos. Exacto. Y quiero apuntar también, yo te lo he dicho en varias oportunidades, que en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el artículo 22 o 24, establece claramente que los derechos políticos son derechos humanos. Es decir, que cuando uno piensa en derechos humanos no tiene por qué pensar en la versión, vamos a llamarlo así, de soporte de las penurias de los humanos, sino que tiene que ver con un punto mucho más de fondo, no, un punto igual de importante, que es la defensa de los derechos políticos, porque en el caso de Venezuela, cuando se defienden los derechos humanos de los venezolanos, prácticamente en paralelo se está atacando al régimen de Maduro, porque el gran responsable de la fractura y de la situación de crisis de los derechos humanos en Venezuela fue primero el régimen de Hugo Chávez y segundo el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, cada vez que uno habla de los derechos humanos y de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, está simultáneamente hablando de la necesidad de trascender el gobierno autoritario primero de Chávez, que ya se trascendió por rutas naturales, y el gobierno de Maduro, que no se ha trascendido, y estamos en esa pelea, bueno, una pelea extremadamente compleja, un combate extremadamente complejo. Entonces, bueno, quería empezar destacando esa buena noticia, que es un motivo importante de alegría para los venezolanos. Tu segunda pregunta, que tiene que ver con el rol de Zapatero, aquí tenemos que, en mi opinión, aquí no estoy comprometiendo a nadie, es decir, tenemos que hilar muy fino, porque la tentación de condenar a todos los que son adversarios de la democracia, empezando por el propio Maduro y su élite de gente cercana al poder. Cuando uno simplemente dice tenemos que salir de ellos, y de Zapatero se dice, bueno, es que ese es un bandido, es un cómplice de Maduro, eso es una simplificación de la realidad. Porque en política, la política es el arte, en buena medida, el arte de lo posible. Y cuando tú quieres tirar de igual manera todo lo que todo lo que está haciendo la gente que permitió que el mundo saliera de Venezuela, y de hecho la reconciliación del país puede pasar, yo no digo que tenga que pasar, puede pasar por el entender que tú en política puedes lograr aquello para lo cual tienes poder. Si no tienes poder, no lo puedes hacer. Entonces, bueno, eso lo hemos discutido en otras oportunidades. Tú tienes el caso de la transición en España del franquismo a la democracia, donde se tuvo que hacer una serie de concesiones. La transición en Chile de la época de Pinochet a la época de la democracia, que implicó una concesión importantísima, que fue a dejar a Pinochet en un cargo esencial del gobierno, conectado con la Fuerza Armada. No, senador fue después. Sí, fue durante mucho tiempo. Fue comandante general del ejército. Sí. Para que tú te des cuenta tú dices a un tipo que utilizó el poder militar para traicionar a Allende, hubo que dejarlo, porque esas eran las circunstancias, hubo que dejarlo a la cabeza del ejército chileno por mucho tiempo, y después vino a ser senador vitalicio. Entonces, bueno, en el caso de que estamos teniendo en cuenta... Esto que sugiere que si Maduro saliera de repente, tenemos que
aceptar que viniese un militar No lo sé, transitoriamente a no lo ejercer sé, funciones. no lo sé realmente, simplemente te lo menciono para que no entremos en la zona fácil, que es la condena a Zapatero, la condena al gobierno de España. El gobierno de España no atendió, el gobierno del presidente español no atendió la recomendación que le hizo el Congreso de los Diputados. Los senadores. No, sí, bueno, primero fue el Congreso de Diputados y después los senadores, para que se reconociera a Edmundo González como presidente electo. No la atendió y tampoco, y en el Parlamento... Pero óyeme una cosa que te atajo allí. La ministra de la Defensa acaba de difirió. acaba de reafirmar hoy Sí, sí, que sí. ella sostiene su palabra, que Maduro es un dictador, Así es, y y lo en que dice eso, Abascal refuerza un tanto esa versión. claro, y en eso eso generó y probablemente va a seguir generando una discusión interna muy importante en el gobierno de Pedro Sánchez, porque Claro. esa ministra, digamos, el presidente del gobierno es Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, a pesar de que recibió en la Moncloa a González Urrutia, no ha dado el paso adicional de reconocerlo como presidente electo, igual que tampoco ni Petro ni Lula. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, cuando tú ves la injerencia de Zapatero en muchos aspectos es realmente un personaje despreciable, sí lo es, pero a su vez es un personaje con influencia. Entonces tú te planteas, bueno, nuestro problema es una pelea terminal contra Zapatero o las fuerzas en España, que nuestro problema en el caso de España es, en mi opinión, jugar al mismo juego que se juega en los Estados Unidos o que se pretende jugar en los Estados Unidos, que es el juego bipartidista. Como dice un amigo mío, William Díaz, hablando del conflicto entre partidos en los Estados Unidos, él dice, mi partido es Venezuela. Y eso es lo que tenemos que decir los venezolanos. Eso no quiere decir que uno desconozca el papel doble de un individuo como Zapatero, no, pero tampoco que nosotros vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en descalificar a Zapatero. Esa No, yo lo digo porque lo que se está hablando yo no lo digo por ti. allana el camino. Sí, claro, yo no lo digo por ti, yo lo digo porque es una tentación muy grande de mucha gente decir, ves, lo advertí, que Zapatero era así, Zapatero es todo lo que es, igual, mira, cuando, ahí sí no te voy a decir de quién No, fue. porque es que el drama que tenemos en Venezuela no es consecuencia de Zapatero como tal, sino No, mira, exacto, cuando se produjo la votación del Congreso de los Diputados en España, que el Partido Popular votó con Vox. Entonces, amigos míos en una reunión saltaron y dijeron, ¿cómo es posible que nosotros nos alegremos del apoyo de Vox, que es un partido de ultraderecha? Y yo les dije, mira, en este conflicto que nosotros tenemos, el apoyo de Vox es bienvenido. cualquier apoyo bueno, claro. Entonces claro, el caer en la tentación de que tú no aceptas el apoyo de los malos, entre comillas, eso no tiene ningún sentido. Y luego en el Parlamento Europeo, también, si tú le preguntas a un tipo que viene de la izquierda, como yo, que ya por supuesto no les creo ni el Padre Nuestro, pero mi padre era un comunista y mis hermanos también. Entonces, para mí, el ver el resultado del Parlamento Europeo y cómo literalmente se fracturó derecha e izquierda, y la derecha fue la que votó a favor de reconocer a Edmundo González como presidente electo, es algo que duele, porque entonces tú ves gente que estuvo conectada con lo que tú en algún momento creíste, que ya no crees, pero que en algún momento lo creíste. Es perturbador ver cómo se produce un bloque de derecha a favor de González Urrutia y de izquierda en contra de reconocerlo. Eso es verdad. Ahora, ¿eso le quita valor a la decisión del Parlamento Europeo? No. Va a tener que evaluarla con las dificultades que corresponda. Igual, la acción de Zapatero en la salida de Edmundo de Caracas es lo que es. Y Zapatero, obviamente, y existen muchos indicios en la dirección de que Zapatero se ha beneficiado abiertamente de negocios con el gobierno de Maduro. Sí. Eso
Pero Eso es fíjate una que cosa que tú puedes nosotros no olvidar. podemos dejar de jugar, Vladimiro, no podemos dejar de jugar a la memoria de la democracia como sistema, porque la democracia en Venezuela, y eso lo tienen que saber la gente de izquierda, todas, incluido el MAS y otros tantos, Causa R, que mal que bien esa democracia de 42 años, que es la única que ha tenido Venezuela como república, 42 años de democracia, o sea, con todas las dificultades ideológicas, consintió en su seno y en sus instituciones a gente de la izquierda finalmente, ¿no? En estamentos ministeriales y todo lo demás. Hoy no ocurre Así es. así. Hoy los que están gobernando y que a nombre de la izquierda no quieren saber nada de los demócratas. Bueno, porque es que aquí ocurrió otra tragedia, que es una tragedia inducida por el manejo, por la construcción de verdades, la posverdad, etcétera. La tragedia es que el chavismo ha tenido un cierto éxito en representar a la oposición democrática venezolana como un movimiento de derecha. Y el arguir que María Corina Machado es un líder de la extrema derecha. Entonces, claro, ¿quiénes somos los primeros que tenemos que desmontar ese discurso? Nosotros. Es Bueno, decir, el conflicto en Venezuela no es entre derecha e izquierda, no, para nada. es entre autoritarismo y democracia. Así Y es. como bien lo señaló Hannah Arendt, el autoritarismo de izquierda y el autoritarismo de derecha se dan la mano y van, bueno, se dan otras cosas también que no las voy a mencionar al aire, pero por lo pronto se dan la mano. Sí, sí. Este, y eso hay que entenderlo de esa manera. Entonces, el conflicto de Venezuela no es izquierda-derecha, el conflicto de No, no, Venezuela para es nada. Yo estoy clarísimo que no es eso. autoritarismo-democracia. Sí. Sí, claro, yo lo sé, yo lo repito al aire por si alguno de tus oyentes sigue creyendo en la historia de que, bueno, igual que también lo discutimos en alguna oportunidad, el sostener en relación con la democracia venezolana que Acción Democrática y COPEI son partidos de derecha en el concepto tradicional internacional es un gravísimo error. Todo lo contrario. Nunca fueron partidos de derecha, que en su seno había gente que era súper conservadora, sí, Si pero que son fundadores de la socialdemocracia mundial, claro, miembros relevantes. y de la democracia cristiana, ¿ves? Claro. Entonces, ese discurso que el chavismo lo intentó imponer y modificar nuestra historia, mucha gente lo compra. Que vengan del chavismo, no, tú ves inclusive el chavismo disidente que ha tomado la sabia decisión de desmarcarse de Maduro, siguen repitiendo el discursito que no tiene ningún fundamento de que María Corina es de derecha y que alrededor de ella está la derecha venezolana. Y eso no tiene absolutamente... Pero digamos, eso es importante entenderlo en el contexto de que si Zapatero hace A o hace B. Sí, Zapatero es un No, personaje a mí me preocupa más que Zapatero. deleznable, Yo tomo a Zapatero como deleznable. referencia, ¿no? Pero a mí me preocupa más que tanto María Corina como el mundo y ahora Abascal están diciendo que el mundo debe estar en su momento prontamente presidiendo su gobierno en Venezuela. Y María Bueno, Corina dice, oye, pero también Maduro dice que él se va a juramentar el día de enero. pero por Entonces, supuesto, todavía no hemos salido eso de es lo ese que queremos. atolladero. Ah, no, pero para nada, para nada. Zapatero, no Zapatero, para nada hemos salido del problema central. Y el problema Correcto. central es si tú tienes o no tienes fuerzas internacionales combinadas con fuerzas nacionales para imponer, para que se respete la constitución venezolana. Porque ya Maduro pasó la barrera y violentó el principio fundamental de la Constitución y de la nación, de la fundación de la nación, que es la voluntad del pueblo. Es decir, la Constitución lo dice con toda claridad. Venezuela como nación existe porque es la decisión del pueblo soberano. Y ese principio absolutamente básico de la Constitución es lo que Maduro ha violentado. ¿Y qué es lo que está pisoteando él? Pues exactamente. Es lo que está violentando. Sí, así es. Bueno, de todos modos, vamos a seguir en esta lucha. Yo lo que agradezco es que sigan surgiendo planteamientos como esos de hoy y que por alguna vía se consiga la solución definitiva sin llegar a algo más traumático. Bien. Por eso yo invoco a la gente todo el tiempo. Recuerda que Venezuela solo ha vivido 42 años de democracia y ustedes saben cuáles partidos la auspiciaron.
y a quienes se les dio cabida y a quienes no. Yo creo que se les dio Así es. cabida a todos, porque hasta el Partido Comunista, Sí, las sí. izquierdas, Bueno, sí, o sea, después de Pérez Jiménez, la izquierda venezolana, una parte importante de la izquierda tomó la decisión de sublevarse contra exactamente. el régimen de Betancur. Sí. Sí, Y sí. bueno, después el propio gobierno de Carlos Andrés Pérez permitió el reingreso de O no, claro, en su por eso. primer gobierno, y luego Caldera permitieron el reingreso de los partidos de izquierda al movimiento democrático venezolano. Y esa Sí, racionalidad es la que tenemos que abogar aquí, pues. sí se puede, sí se puede, Si porque se todavía no puede, si estamos, no, bueno, la solución vendrá por otra vía. porque todavía no estamos en ese punto. No, porque es que hemos llevado la política a un nivel donde lo jurídico está por encima de todo, porque hay delitos graves, ¿entiendes? Y hay Pero intromisiones de sí, otra bueno, fuerza en el escenario nacional. eso es parte de la historia. Eso es parte. Yo ahora me gusta decir, el lema de María Corina es hasta el final. Y Maduro y su nomenclatura también tienen como lema hasta el final. Pero la diferencia es que del lado de María Corina hasta el final significa el renacimiento de la democracia, y del lado del chavismo hasta el final significa la disolución del país. La disolución del país. Entonces son dos finales, uno Bien brillante, contrapuesto, bien contrapuesto, uno pero hay que brillante, buscar el término medio. uno brillante y luminoso, y uno oscuro y destructivo. Así es. Bueno, de todos modos, estamos pendientes. Ustedes saben muy bien que si requiere adelantar alguna opinión sobre cualquier otro tema antes de sus programas en los días lunes, perfectamente pues me llama y Bueno, muy creo que bien. es el momento para reafirmar una y otra vez lo que andamos buscando. Y mientras más lo digamos, puede ser que Bueno, más lo entienda la gente. ¿Ok? bueno, cuídese mucho, pues. Un Chao, abrazo. chao. Cuídese.